¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saludo con muchísimo gusto. Soy Marisela Luna desde el municipio de Irapuato y para todos los lugares donde nos ven, toda la región, todo el estado y fuera, por supuesto, de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos este mediodía de sábado. Hoy le quiero agradecer y aquí, como ustedes saben, siempre platicamos con personalidades que nos puedan compartir, más allá de su trabajo, quiénes son, qué hacen, qué les inspira, cómo han sido sus años, cómo es que están donde están, porque todas estas historias finalmente son inspiradoras. Y yo le quiero agradecer esta mañana, este mediodía, a Gerardo Arredondo, que esté con nosotros. Él es empresario salmantino, ha tenido una participación importante en distintos organismos empresariales de Salamanca y también ha hecho contribuciones importantes a la sociedad. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, bien, Marisela, ¿tú cómo andas? No nos veíamos desde que estabas tratando de convencer a todo mundo de, pues, poner en marcha un pacto machista, ¿te Sí, acuerdas? ¿Qué serán, 3 años? 3 años ya. 3 años. Ya, una buenísima esa campaña que nos dejó muchas enseñanzas y al sector, la verdad es que ayudó mucho, ¿eh? Platicábamos contigo, estábamos incluso en otro estudio, si recordarás, y nos compartías esta pues esta campaña con la idea de pues hacer que la gente, sobre todo en ciertos sectores de la sociedad, les cayera el 20 de tratar con igualdad a las mujeres, de tratarlas con respeto. Y en aquel momento te vimos metiéndote a las obras, Sí. metiéndote con los albañiles, diciéndoles, a ver, chavos, un chiflido puede ofender. ¿Cuáles fueron los resultados finales de aquella campaña, Gerardo? Fíjate que el sector, lo que pasa es el estereotipo del albañil, pues pareciera que es ese, ¿no? Y que te falta el respeto. Y la verdad es que no es así. La verdad es que no es así, no es un tema de que sea el albañil, que a final de cuentas yo soy uno, Ajá, porque son mis patrones los albañiles, ajá. por el tema de nuestro negocio, que es la venta de materiales, pero te das cuenta que no, el albañil es gente que es muy cordial, que la verdad es que son unos artistas, porque son unos artistas, y es la gente que a final de cuentas te hace tu espacio y hace que vivas mejor. Y, y pareciera que es, ¿no? Como en todos los sectores y como todos lados, pues siempre hay gente que te falta respeto, igual una gente que va de traje o igual una gente que De todo. viene de chambear, ¿no? No es necesariamente un extracto social el que te falta respeto, luego los extractos arriba son los que te faltan más al respeto a las mujeres. Y nos tocó trabajar mucho con los albañiles y en el transcurso de lo que era la campaña, te das cuenta que no era por ahí y te empiezas a salir del sector y empezamos a hacerlo en el automotriz, en el comercial, restaurantero y te empiezas a ver todos esos micromachismos, esos micros que te afectan y te das cuenta que es un tema general y que a veces ya lo hablas y lo dices sin pensar, Claro. pero que al final de cuentas estás cayendo en violencia de género. Entonces, sí, sí fue un tema que aprendimos mucho, nos falta todavía mucho como sociedad, en lo personal nos falta, a veces seguimos cayendo en cosas, pero el tema era que aprendimos, que hicimos algo y sí, la verdad es que sí nos funcionó, sí, sí hicimos conciencia y la verdad es que hay una segunda parte, pero luego te metes en tantas cosas que no lo ¿Que a qué avanzas, ¿no? hora, no? Que no lo avanzas. Ajá. Ahí yo espero que, a ver si el próximo año ahí con Anabel nos ayuda y nos empuja, porque Anabel es una mujer, el instituto La es una directora mujer de IMUJ. que esa mujer empuja y si no empuja te avienta. Es Ahora, buenísima. para la gente que hoy nos está viendo, que nos está escuchando, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Gerardo Arredondo? Pues una gente de chamba, una gente de mucho trabajo, a veces hasta excesivo, y, y siempre proponiendo, siempre tratando de que Salamanca esté mejor y muy comprometido con lo que hago. Soy gente que cierra círculos, empiezo algo y hasta que lo acabo. Muy difícilmente, a menos que hubiera algo muy especial, no cierro un círculo, pero la verdad es que todo lo que hago me empeño mucho, soy muy necio y bueno, yo creo que hoy por hoy, como está la situación, pues tienes que ser y empeñar todo el tiempo y todo
lo que tengas de recurso, lo Claro. que tengas de capacidad, o lo tienes que dar, porque hoy por hoy es lo que se requiere, ¿no? Para cualquier cosa. ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Naciste en Salamanca? Así en Salamanca, padrísima mi infancia. ¿Qué Yo, hacías? ¿Qué jugabas? ¿qué no hacía? No, era padrísimo. Tuve la fortuna de, pues, de tener oportunidades. Tuve la fortuna de ir a la escuela, de ir de vacaciones, de tener un papá y una mamá que siempre, pues siempre atentos, aunque mi papá era un hombre muy chambeador y siempre andaba jalando. Yo cuando nací yo, mi papá tenía 50 años. Ya. Entonces yo tuve papá grande y mi mamá era muy joven. Y, mi papá y mi mamá se le llevaban 25 años. Wow. Entonces, pues mi mamá era muy joven, pero éramos muchos, ¿Cuántos eran? 11. 11. Mi papá era viudo, Ajá. tuve 4 hermanos y después 7. Entonces, pues la mamá se volvía loca. Pues cómo Entonces no. yo me le pelaba y me iba. La casa de mis papás estaba a 2 cuadras de la vía, a 2 cuadras de la estación del tren y del Jardín San Antonio, y yo me la vivía en el Jardín San Antonio, tenía muchos amigos ahí, y la verdad es que mi infancia fue padrísima porque me la pasé en el jardín, me la pasé en la estación del tren, me la pasaba arriba de los trenes. Eras Cada, tremendo. sí, no era muy bien ¿Sí? portado. ¿Y a qué edad se te quitó lo no tan bien portado? Pues no, pues a veces no se quita, no es gripa, pero, pero, Me encantó, no es gripa. pero bien chambeador. La verdad es Ok. que tengo anécdotas padrísimas. Tuve amigos y tengo amigos ahí, la Changa, el Inga, el Papas, el Tilín, el Garambullo, pues todos estos chavos que ya hicieron su vida. Con el Inga hablé hace poquito, que trabaja en el Hospital Pemex, que me dio muchísimo gusto hablar con él. A la Changa lo veo, trabaja ahí en las compañías. El Tilín ya murió y el Papas por ahí anda, ¿no? Pero me subí al Palo Encebado en San Antonio. Wow. ¿Y Este, si llegabas hasta el claro, final? hasta arriba llegué Wow. y aventaba todos los juguetes y todo lo que había ahí. Había dinero, juguetes, despensa, pero sí me subí al Palo Encebado en San Antonio. Oye, ¿y la changa, el papas, y tú quién eras? Gerardo, el ¿Ah, Gera, sí? Ah, el era Jera. el Gera. ¿No tenías un apodo? No, era ¿No? el Gera. Ok. Siempre el Gera, ojeras, Ajá. siempre así. De hecho, una vez en los trenes, cuando los abres, hay unos cinchos Ajá. que se quedan enganchados ahí, y nosotros nos subíamos y esos cinchos los cortábamos. Y con esos hinchos los doblábamos y hacíamos unos silbatos y los vendían 50 centavos en la escuela. Pero una vez con el Tilín nos subimos al tren y arrancó. Wow. Entonces le dije, pues córrele. Y ahí estábamos queriendo arrancar Los y hinchos. cuando nos quisimos bajar, pues ya no pudimos. ¿Y qué hicieron? Hasta Silao. Ah, ¿y cómo se regresaron? No, tenía 12 años. El Tilín era más grande que yo, pero el Tilín tenía un tema ahí de discapacidad. Ajá. Y cuando nos bajamos en Silao, inmediatamente la gente de la estación del tren nos vio y nos dijo, a ver, vengan para acá. Y conocieron al Tilín porque don Toño, su papá, era el que repartía el correo. Ah. Y lo ubicaron y luego, ¿y tú quién eres? No, pues Gerardo Redondo. ¿Y de dónde eres? De Salamanca. ¿Y qué hacen aquí? Pues no, pues en el tren. No nos pudimos bajar porque cuando nos quisimos bajar, pues ya era bien rápido. Y pues hasta Silao. Entonces ya sabrás. ¿Cómo les Cuando fue? me quité el zapato y saqué el papelito que mi mamá metía y les di el papelito y le hablaban a mi papá. ¿Y te fue mal? Bastante mal. Qué barbaridad. Bastante mal. Ahora, esta infancia que seguramente pues, fue tremenda, pero muy divertida. Muy divertido. Y después, ya grande, decides estudiar arquitectura. Eres Ujú. arquitecto, Sí, ¿no? ¿Dónde estudiaste? en la Salle, En La Salle, en León. León. Antes no había como tanta posibilidad de quedarse en las ciudades, ¿no? No había. Hoy hay bastantes ofertas para estudiar en Salamanca, pero no, en ese tiempo, pues no. ¿Por qué arquitectura? Fíjate que no sé. ¿Pero si te gustaba o si te gusta? No, sí me gusta y sobre todo por el tema que coincide con el tema de los materiales, ¿no? Pero yo creo que debí haber estudiado algo como publicidad.
Ah, ya. No, Me sí, gusta me el queda tema de claro. mercadotecnia, Sí. publicidad, toda la mercadotecnia del negocio, las hormigas, todo eso lo hemos creado. Todo lo que hacemos, siempre estamos con promociones en el negocio y siempre las diseñamos nosotros, ¿no? Y nunca he usado un publicista en el Tienes un negocio. negocio de materiales de construcción, distribución y venta de materiales de Sí, construcción de hace muchos años en Salamanca. 82 años. 82 años. Ese Sí. era el trabajo en el que estaba tu papá. Ese era mi papá. Mi papá se dedicó siempre a primero al cemento y luego a las llantas. Ujú. Y era un hombre visionario, y era un hombre muy trabajador y también tenía tiendas de electrodomésticos, que eran galerías, cuando no existían todas esas tiendas de cadena. Ujú. Y la verdad es que mucha gente se acuerda de mi papá porque vendía cocinas, vendía televisores, vendía bicicletas, refrigeradores. Entonces cuando llegaron los petroleros a Salamanca, pues mi papá, la verdad es que nosotros nos fue muy bien. En esas épocas, en Salamanca ha habido 3 oleadas y fue un tema, primero Pemex, Ujú. que la gente que quiso lo aprovechó muy bien. Hay gente que yo sigo pensando que en Salamanca nos equivocamos, porque no hemos hecho las cosas bien, hemos tenido 3 oportunidades y creo que no hemos tratado bien, no hemos aprovechado como comercio esas 3 oportunidades, que es Pemex, la llegada de Pemex, luego vino Fertimex, Univex, que vino otra oleada fuertísima, y luego hace 10 años que llegó más de Iberdrola, de Altay, Sí. Castel, que son empresas también, y no lo aprovechamos bien. ¿No ha faltado más bien un liderazgo que diga por dónde? Que les diga a los salmantinos, despierten, miren, aquí hay Yo creo, oportunidad, aquí hay posibilidad. Yo creo que Salamanca es un nicho de oportunidades completito, completito. Creo que el comercio le hemos quedado de ver a Salamanca. Creo que el comercio tiene que agarrar mucho más fuerza. Creo que tiene que tener mucho más inversión y una inversión más formal, más profesional. Pero creo que ahí lo vamos entendiendo. Creo que va caminando. Pero sí, Salamanca creo que tiene todas las oportunidades en muchos sectores. Tiene muchas oportunidades de mejorar y de crecer. Salamanca es el PIB número 1 en nómina de clase media. Entonces Sí, claro. Salamanca tiene todo para crecer. Pero sí creo que es un tema de orden, Salamanca. Bueno, estábamos en el tema del negocio. 85 años el negocio. 82 años tiene ya. 82 años el negocio ya. Cuando tú tomas las riendas del negocio, a mí por ahí creo que tengo, tú me dirás si sí o si no, me dijeron que recibes el negocio pues no en la bonanza a lo mejor que ha tenido en los últimos, no sé, en los últimos años, ya tú me Ujú. dirás. ¿Tuviste que reconstruirlo? ¿Tuviste que impulsarlo? ¿Cómo recibes ese negocio de tu papá? Fíjate, recibo ese negocio, sí, no en las mejores condiciones. Era imposible recibirlo en las mejores condiciones cuando pues nada más estiramos la mano y el único que trabajaba era mi viejo, ¿no? Y pues todo lo demás, pues andamos estudiando, otros haciendo otra cosa, otros empezando a trabajar. Ujú. Y los negocios, pues sí, no estaban de lo mejor, pero es que éramos muchísimos. Claro. Y mi papá era realmente el que trabajaba. Pero recibimos algo más importante, mis hermanos y yo, que fue un buen hombre. Fue el buen hombre de mi papá, un hombre serio, un hombre trabajador, formal, que siempre cumplió, que nunca engañó, que nunca robó. Ese era el mejor. Entonces lo único que teníamos que hacer era ponernos a trabajar. Claro. Sí, no había ese dinero que a lo mejor alguien puede pensar, pero teníamos lo más importante, y que era de verdad un buen ejemplo y sobre todo el buen hombre hacia afuera, ¿no? Claro. Entonces, claro que nos ayudó muchísimo porque llegaba el momento en que tú ibas y pedías porque no había dinero. Ujú. Entonces íbamos y pedíamos créditos y nos los daban. ¿Por qué? Pues por el buen nombre de Por mi el papá. nombre de tu papá. Porque él siempre tuvo las puertas abiertas en todos lados. O en el banco cuando necesitamos dinero, como mi papá siempre fue serio, pagador, pues nos daban. Entonces me acuerdo una vez que un agente de mercadotecnia me decía, ya es momento de que se llame Materiales Gerardo Arredondo. Y No, tú dijiste que no. no, porque mi hándicap era Ángel Arredondo, Claro. no Gerardo Arredondo. Claro. O sea, mi escalera, lo que tocaba Claro. el cielo era Ángel, Claro. no Gerardo. Entonces, no. ¿Hace cuánto tiempo se fue tu papá?
hace 22 años. ¿Y cuál fue el mejor consejo que te dio? Fíjate que muchos, pero yo creo que el más importante y el que te marca es no agarres lo que no es tuyo. Yo creo que por ahí fue un tema pues que siempre lo vimos trabajar, nunca vimos que lo fueran a embargar, que fuera alguien a reclamarle, a gritarle. No, él hacía tratos a la palabra. En esos tiempos no había documentos, no había ese No tipo había de contratos, cosas, no había nada. abogados. Yo me acuerdo cómo él hacía sus tratos con gente conocida y sus amigos. Es que era otro tipo de gente. Claro. Era gente súper seria, era gente muy formal y no había necesidad de esos, de fírmale. No, ellos se cumplían, que ahora pues ya esas cosas no se pueden hacer tan fácilmente, que sigue habiendo mucha gente buena, pero pues tienes que hacerlo, ¿no? Pero yo creo que lo que yo lo vi hacer mejor a mi papá fue siempre ser muy honesto con lo que, y muy congruente con lo que decía, era lo que hacía, y eso fue que la gente le tenía mucha confianza. Entonces, la mejor herencia fue esa. ¿Eres casado? Casado con Susana Torres y tengo 3 hijos. Uno de 22, que es Guido, una de 18, que es Ana, y mi finísima persona del Mauricio. Algo tiene el Mau que es especial. Cuando ves a Mao, que es una bala, ¿no te ves un poco a ti? No, Ese niño que se sube en los trenes, es todavía más inteligente, más no, avispado, más... Mauricio es un niño muy, muy cariñoso. Mauricio es muy vivo. Ujú. Este, pareciera que tú lo entrenas. Pareciera que tú le dijeras qué tiene que decirle a la gente. Capta a la gente, entiende a la gente, siempre va un paso adelante. Y es muy cariñoso, como puede ser muy aguerrido, ¿eh? Ujú. Porque no es dejadito y también es de armas tomar, pero, pero al mismo tiempo es muy protector. Ya, Eso sí es como yo soy muy protector con la gente que tengo a los cerca, tuyos. yo protejo mucho, siempre, sí, sí, muy paternal, muy Ujú. paternalista he sido. Y Mao es igual, pero Mao es mucho más vivo. ¿Y No, Guido y Ana? Ana es súper dedicada, es muy estudiosa, ella comprometida. Ana es así. Y Guido es un chavo muy noble, muy, muy noble, es de muy buen corazón. Da una lata que nomás vieras, pero, pero como todos los chavos, ¿no? Guido tiene 22 y, y, y tengo esa ventaja, que Guido es una gente buena. Guido es muy noble y seguramente le va a ir muy bien en la vida. ¿Y Susana? Bien, Susana, siempre nos hemos llevado bien, siempre, fíjate que hay algo especial que yo aprendí en mi casa. Como mi papá le llevaba tantos años a mi mamá, yo en mi casa nunca oí un grito, una maldición, una jaloneada, en mi vida vi nada. Entonces esas cosas yo las traigo. Yo en mi vida le he dicho una maldición a Susana, nunca, pero nunca de nada. Y pues es lo que vi, entonces nos llevamos bien, nos queremos bien, nos respetamos bien, creo que somos buenos papás. Las edades ahorita de Guido y de Ana pues nos cuesta trabajo y nuestros pleitos a veces son porque ella suelta y yo aprieto, ella suelta, ¿no? Ujú, ujú. Pero la verdad es que difícilmente peleamos, a veces nos falta platicar porque me dedico, la verdad estoy muy dedicado a la chamba y tal vez mal hecho, pero la verdad es que siempre hemos llevado un matrimonio padre, sin ofender, sin lastimar, la verdad ¿De es cuántos que años bien, ya? 25, ¿25? Bárbaro. 25 años, ¿No trabajas demasiado? sí, sí, yo creo que sí, yo creo que me he perdido de muchas cosas y siempre la respuesta es, pues ustedes quieren esto, ¿no?
y yo creo que no he sabido equilibrar. Yo creo que sí tengo ahí un tema que puedo, y es mi área de oportunidad, y lo tengo que hacer pronto porque Mauricio se me va, como se me fue Guido. Ujú. Yo me acuerdo a Guido que todavía me lo llevaba en el súper aquí colgado. Si ahorita me lo cuelgo, pues me voy de boca, güey. Está de mi tamaño, güey. Este, a Ana también la disfruté mucho, porque Ana es muy cariñosa. Ujú. Tiene un genio, pero genio. Ah, Ana es muy firme. ¿a quién lo sacó? ¿A ti o a A su Susana? mamá. Ya. A su mamá. Ana es muy firme, tiene muy claro a dónde va. Guido es más barco, Guido es más va y viene. Este, a Guido lo puedes convencer más fácil. Pero Ana, si Ana no quiere, no quiere, ¿eh? Y aunque yo se lo diga, y hay veces que le he dicho cosas y Ana me dice, lo hago porque me lo pides tú, pero no estoy de acuerdo. Va, muy Ana bien. es sumamente firme, sumamente así exigente con ella, a veces de más, a veces de más. Ahora, ¿qué consejo les has dado que tú digas, este es, así como tu papá te dejó su herencia que fue, nunca tomes nada que no es tuyo, ¿cuál es el consejo que tú les has dado a tus hijos, que sea tu legado para con ellos? Fíjate que igual el tema del esfuerzo, el tema del trabajo, nada es gratis y todo requiere muchos sacrificios. Y yo creo que el sacrificio que nosotros hemos hecho es que no he estado tan cerca a lo mejor de ellos como debiera, de Susana también. Susana, no te creas, luego se come me voy a las 6 y regreso a las 10, 11, 12, y quisiera que estuviera más tiempo ahí, ¿no? Y yo creo que sí les debo tiempo, yo creo que sí les debo tiempo. ¿Y qué les aconsejaría? Pues equilibrio, es lo que siempre les digo, ¿no? Equilibrio y cuando yo no lo hago. Ujú. El tema de ser congruentes, lo que dices con lo que haces, de, de obviamente nunca tomes nada que no es tuyo, eso es importante. Nunca le quites nada a nadie. El mismo esfuerzo que te cuesta a ti, le cuesta a otro. Y que entiendan las oportunidades. Hay gente que trabaja más que yo. Y de verdad, yo conozco gente más que yo. Es un paletero que tiene 90 años, Claro. todavía sigue haciendo paletas y todo el día recorre kilómetros en un carrito vendiendo paletas. Él las hace, él las acomoda, él lo camina, él las vende, se regresa empujando su carrito y trabaja más que yo. Pero nunca tuvo la oportunidad de crecer, nunca tuvo la oportunidad de ahora hacer su paletería, porque a lo mejor no tuvo chance de ir a estudiar, porque no sé qué historia de vida tiene. Siempre les digo, todos esos chavos no tuvieron oportunidades, ¿eh? Porque sus hijos, tal vez sus papás estuvieron separados, porque no tuvieron la oportunidad de estudiar, o porque les daban, o los vestían y daban de comer, o los mandaban a estudiar. Claro. Y a veces la gente somos muy duros. Entonces el no ser duro, el no juzgar No juzgar. si no conoces la vida de esa persona. Y el tema de juzgar es un tema importante, ¿no? Entonces, siempre les hablo del esfuerzo y siempre les hablo de no juzgar, de no hablar mal de la gente, yo creo que, y del trabajo. Tienes Ah, que trabajar. ahora, Gerardo, cuando hablamos, por ejemplo, de una persona, un empresario exitoso como tú lo eres, pues siempre hay cosas que nos marcan en la vida, ¿no? O sea, nuestra construcción de personalidad está hecha por lo que vivimos en la infancia, por lo que vivimos en la adolescencia, por las situaciones que nos han marcado. ¿Qué situaciones recuerdas que hayan marcado tu vida para que te hayan hecho ser el hombre que eres hoy? Híjole, muchas. Mi mamá cuando se fue, mi papá, pues esas son durisísimas. Mi hermano Ángel, esa yo creo que es la... Porque mi papá ya estaba enfermo, ¿no? Claro. Y ya también lo que queríamos era que descansara. Mi mamá se desgastó muy rápido, pero cuando la vimos batallar mucho, pues no. Uno entiende, Y ¿no? no querías, ¿no? Sobre todo mi papá porque tenía 9 años en cama, pero mi mamá se desgastó rapidísimo y fue durísimo para todos, para todos. Pero la muerte de Ángel, mi hermano, fue un bombazo. Fue bomba, o sea, fue un 1 de enero. Estuvimos en la noche juntos Cerrando el y año. estábamos todos ahí. Y yo creo que mis 10 hermanos fue algo terrible, porque también para la gente en Salamanca, porque Ángel, mi hermano, era una gente muy querida, muy querido. Tenía un hijo chiquito, el Pepín estaba chiquito, y fue muy duro. Yo creo que esas 3 cosas fueron cosas que sí, pues te marcan, ¿no? Y yo creo que a todos, ¿no? Perder a sus Claro. papás y algún hermano, y más que él y yo éramos muy pegados.
Y que se habían visto un día antes. Sí, y no, fue brutal. 1 de enero fue, de verdad que fue algo, no. Todavía hoy doy vuelta en Electra, ahí, bueno, ya me aventé el comercial, pero ahí doy vuelta y él tenía su consultorio al lado y todavía hoy espero verlo ahí. Después de 30 años. Sí, fue un golpe duro. ¿Y platicas con él de repente? Sí, con los tres. Casi todos los días. ¿Sabes que ahí está? Sí, y platico mucho con mi mamá. Mucho. O con mi papá. ¿Le consultas decisiones importantes? Pues yo creo todos los días. ¿Y te mandan señales? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Las ves? ¿Las sientes? Sí, a veces no hago caso. Ya. Pero, no, a veces, haz de cuenta que ahí en su casa está el sillón y una tele, y al lado de la tele está el de mi papá. Y es una foto, que yo no sé cómo se llaman esas fotos, pero te sigue con la mirada, Ah, ya. a donde te muevas. Ajá. Y hay veces que estoy viendo la tele y volteo y hasta me río, porque siento que me habla y siento que me dice cosas, ¿no? Y a lo mejor es él, a lo mejor es tu subconsciente, pero siempre es un tema que ahí lo tienes, que ahí lo tienes, porque sí hablo mucho con él, sí, sobre todo hablo más con mi mamá. Y con Ángel, mi hermano, no todos los días, pero sí mucho. Soy de ir al panteón, soy de llevar flores. Ya. Siempre voy los domingos solo, no todos los domingos, pero sí. Sí lo Sí, acostumbras. Ángel, mi hermano, nunca lo he dejado, siempre voy. Y con mis papás, pues, bueno, ellos Ángel lo sepultaron, entonces voy al panteón. Y con mis papás, a San Agustín. De repente me los robo. De repente me los robo y me los llevo a la casa y así. Pero tengo puros buenos recuerdos, entonces, y siempre muy pegados. Qué bueno. Y yo muy pegado a mi mamá. Muy pegado a mi mamá, entonces, pues bien. Y otro golpe duro, yo creo que dos me han marcado para toda mi vida. Uno fue un tumor en la cabeza. Sí, complicado porque tenía 6 meses de casado. Y estaba viendo un partido en el Estadio Azteca de México-Brasil hace 25 años. Y de repente el ojo empezó, me temblaba y se me empezó como a botar. De por sí estoy ojón. Y entonces pues sí se me empezó a botar y de ahí me fui al Hospital de la Ceguera en Coyoacán. Un hospital increíble que te ayudan a todo el mundo. La verdad es que yo tengo ese recuerdo de ese hospital y un agradecimiento brutal. Y ahí me hicieron el estudio, me hicieron todo, me mandaron a hacer una tomografía y todo y me salió un tumor acá en la cabeza. Y fue duro porque pues obviamente estábamos Susana y yo sentados y le preguntan, Susana se paró, Susana siempre ha sido muy aventada para ese tipo de cosas. De hecho me he hecho hasta a veces medio inútil porque para viajar yo no muevo un dedo, ella hace todo, para papeles, para todo, hace todo. Yo realmente, Susana es muy buena para ese tipo de cosas. Y se paró y le dijo, a ver doctor, pues díganos qué es lo que pasa. Porque veían muchos pies de muchos médicos que estaban viendo los resultados y se paró y muy frío, me acuerdo frío porque fue un baldazo de agua helada. Cuando le dijo, ves esto es el globo ocular y ves es un tumor que está en la cabeza. Y tienes 3 opciones. Una es que esté enraizado en el cerebro y te voy a cerrar y no te voy a tocar. Otra es que los tengas en el nervio óptico, te voy a sacar el ojo y tienes que firmar. Y otro es que esté encapsulado. Entonces pues el escenario estaba feo, ¿no? Entonces me decía, ya quédate. Le dije, no, déjame ir una semana a la casa y regreso. Fui a la casa pues que arreglar mis cosas, que realmente pues no había mucho que arreglar, pues no había nada, pero sí pues a platicar con mis hermanos y todo. Les dije un día antes y pues ya cuando pasé ya para que me fueran a operar, pues ya estaban todos abajo, ¿no? Y adiós y ya. Pero sí fue duro, fue una semana dura porque no sabíamos qué iba a pasar. ¿Qué ibas a encontrar? Y no, me fue bastante bien porque estaba encapsulado. Luego vinieron unas curaciones y unas cosas durisísimas, pero ya después porque lo primero que cuando abrí los ojos es, porque tuve que firmar, por si me sacaban el ojo. Y me acuerdo que pasamos por unos, donde estaban los médicos,
y estaban los ojos de vidrio ahí. Entonces pues, decía, "¿Y uno de esos? ¿Cuál? Pues es una canica". Ajá. Y pues sí tragué saliva. Dije, pero bueno, pues con un ojo de vidrio, pues bueno, o si lo tengo enraizado en el cerebro, pues ahí va a estar más complicado. Claro. Pero no, pues la verdad es que soy un consentido de Dios y al final fue nada más el tema de que estaba encapsulado, Lo extirparon y... pero a la hora, es que me abrieron el ojo en dos. Ujú. Con un láser me abren el ojo y por ahí salió el tumor. Entonces, pues se supone que lo tienes que sacar con unas pinzas, ¿no? Salió, pum, salió volando. Ahí pone una charola, ni en la charola cayó en el piso. Entonces ahí me hicieron firmar, no me hicieron firmar, me dijeron que les servía mi operación para otras personas, Claro. que sí lo podían filmar. Entonces, pues sí, Pues si sí. le servía a otra gente, la verdad es que sí. Y ese fue un momento duro, sobre todo que estaba recién casado, y sí fue duro. No hubo secuelas. Sí, perdí algo de vista, ¿Ya? y dolores de cabeza, pero pues son las cosas con lo que te acostumbras. Y es por lo mismo, como perdí mucha vista, pues más. Haces esfuerzo. A veces me pongo los lentes o a veces me pongo los armazones, sobre todo para manejar de noche, Claro. sí los uso, pero sí, dolores de cabeza y sobre todo los primeros 10 años, Ujú. sí sentía mi ojo cortado. Y difícil, ¿no? Ya no, O sea, porque como- me lo cosieron el ojo así con pues, Ujú, cosido, ujú. tal cual, y ya luego se fue diluyendo, ya por aquí me salían lo que lo habían cosido. Pero sí fue un momento duro porque recién casado, Sí, claro. y para Susana fue durísimo. Difícil. Y tuvo que tragársela porque pues no podía, me acuerdo que veníamos con mis suegros en el coche y callados. Hasta que ya don Gonzalo me dijo, bueno, pues dime qué, pues. Entonces nada más volteé y le dije, tengo un tumor en la cabeza. Y ya no, no, Todos o sea, ya no callados. nos preguntó, ya no, o sea, pues se quedó helado. Y los dos venían atrás y nadie abrió la boca de los cuatro, pues ya nadie dijo nada, ¿no? Y ahí fue, pues, el comienzo de una semana muy dura, muy dura, pero pues aquí estoy. Que después de 25 años aquí Y estás. aquí estoy viviendo con los dos. Son las situaciones que han marcado tu vida. Sí, y otra que la que nunca hablo porque es algo muy duro, y fíjate que yo tenía 20 años, iba a la escuela en León, Ujú, y adelante de mí iba un camión que traía gas, ujú. y 7 de la mañana, en septiembre, me acuerdo día, hora, todo como si hubiera sido ayer, y ese camión traía cilindros de gas, y de repente vi cuando volanteó, Ujú. y una persona, un viejito, le pega con el espejo, y cuando le pega, pues lo dejó como dando vueltas. Ujú. Entonces llegué yo y me freno y yo lo alcanzo a pegar y cae en mi cofre y inmediatamente pues ya caí al piso. Y me bajo y cuando lo quise ayudar y todo, pues ya estaba muerto el señor. Entonces, El camión de adelante lo avienta y digamos que a ti literalmente nada más te cae en el cofre. sí, le pegó con el espejo, arrancó el espejo porque el espejo se quedó ahí, Ajá. de esos espejos grandotes. Y pegó ahí con él y me lo dejó así como Girando. girando. Entonces cuando llego yo y me amarro, ya nada más el señor cae en mi cofre, ¿no? Pero pues a final de cuentas era mi coche, era mi cofre y era yo. Claro. Entonces, pues, Te obviamente bajaste. me bajo inmediatamente, lo quiero ayudar y el señor, cuando ya le quité el sombrero para poderlo ayudar, el señor estaba muerto. ¿Y qué hiciste después? Pues por tratar de auxiliarlo y pues la verdad es que pues no había nada que hacer. Entonces empezó a llegar la gente y la gente me decía, váyase, no es su culpa, le pegó y váyase, y váyase, y váyase. Y pues yo, no, pues ¿cómo me voy a ir? No. Entonces llegó un compañero que se llama Pedro, por allá de andar, tengo muchos años que no lo veo, y me dijo, vámonos, Gerardo. Dije, pero ¿por qué me voy a ir? Y vámonos. Bueno, pues tenía 20 años, estaba espantadísimo, Ujú. no sabía qué hacer. Pues saqué la cartera y puse mi credencial del colegio En el coche. en el coche, ahí en el tablero. Dejé mi mochila, dejé todo. Nada más cerré la puerta, el coche quedó abierto.
y me llevó a Salamanca. Entonces pues ya llegué con mi papá y le platiqué y le dije, y inmediatamente él se vistió, que era muy temprano, y fuimos a León y llegamos al Ministerio Público y me senté en una sala, me acuerdo que era una sala, y enfrente de mí estaba una señora ya muy grande y otra señora, y nada más dijeron, Gerardo, ya fui, y me tomaron todo, y cuando me senté se me quedó viendo y me dijo, palabras así exactas, me dijo, mijo, tú fuiste el que, con el que atropelló a mi esposo. Y yo así, pues, ¿Qué sentiste? pues fue duro porque pues, Claro. 20 años y pues no, pues me puse a llorar. ¿Era la esposa del Era la señor? esposa del señor y la hija del señor. Entonces la señora se para y me abraza. Y lo único que me dijo, no te preocupes, ya no veía, aparte no fuiste tú, fue el camión, no pasa nada. Y la hija, pues que era más joven, pues yo, pues obviamente tenía miedo. Claro. Y no, y la señora de cuando me abraza y me dice, nada más ayúdanos. Mi papá vio que Claro. estaban ahí, entonces mi papá se viene inmediatamente. Y mi papá dijo, yo soy su papá. Y ya nos pusimos a platicar los cuatro. Obviamente, pues, ¿qué dices? O sea, y menos 20 años, y espantado, triste, todo. Y pues total que, bueno, pues sepultaron al señor. No fui, obviamente, pero sí fuimos a ver a la familia. Y me acuerdo que un año, 4 meses, una semana, mi papá me dio 2 sobres. Y yo todos los lunes pasaba en la mañana y se lo dejaba. Era la manera de apoyar de alguna manera a no, la ¿qué familia. haces? O sea, pues no puedes comprar una vida, no puedes nada, era la manera de ayudarla. Era una señora ya muy mayor. Y estuvo un año, 4 meses, una semana yendo. Y de repente un día fui y no me abrieron, y salió la vecina y me dijo, doña Mari se murió el martes. Y los buscamos y nunca más, ni a los Nunca más hijos. supiste de la No, familia. y la familia sabía quién era, dónde vivíamos, dónde estudiaba, dónde vivía en León, todo sabía, porque no teníamos nada que ocultar. Fue un accidente y la verdad es que nunca lo había platicado, pero sí, pues te marca para toda la vida. No hubo en el Ministerio Público alguna averiguación, nada, todo en ese momento No, se porque en resolvió. ese momento la señora dio el perdón, Ya. de ahí nosotros la llevamos. Nos fuimos platicando en el coche, todos ahí, pero sí fue un momento que te marca. Y luego la gente te dice, ¿por qué eres serio? ¿Por qué siempre estás así? Es por eso. ¿Crees que de ahí viene Sí, esa seriedad, ese gesto de pronto sí. serio, que mucha gente identifica como Sí, mucha Gerardo gente es me muy dice, serio? es que eres bien serio, es que eres muy así. Pues es que hay cosas que a veces me duele el ojo y me acuerdo y te baja. Y a veces me acuerdo de eso, sobre todo los septiembres, me pesa mucho. Que aunque sé que yo no fui, que aunque sé que no fue mi culpa, que aunque sé, pero al final de cuentas pasó. Y es algo con lo que cargas toda tu vida y eso te quita la sonrisa. Claro. Te puedes estar riendo carcajadas y el momento más feliz de tu vida, ¿te acuerdas? Te baja y te quita la sonrisa. Pero eso no te ha parado para estar trabajando en distintas organizaciones empresariales. Has estado incluso representando a los empresarios de Salamanca, ¿no? Sí, la verdad que es una experiencia padre, sobre todo poder hacer algo por el comercio, por los empresarios, por Salamanca. Casi acabamos la casa empresarial, nos faltó poquito, mucho apoyo de muchos lados. Y la verdad me da mucho gusto porque ahorita José Luis se quedó de ahí de presidente y viene haciendo muy buena chamba. Y pues la verdad es que siempre apoyando, ¿no? A comercio, siempre apoyando pues al deporte. Me encanta el tema del deporte, creo mucho en el tema del deporte. ¿Practicas algo? Durante muchos años taekwondo. Ajá. Muchos años, con mi maestro Mario Herrera, eso me acuerdo mucho. Durísimo. ¿Cinta negra eres? Sí, y ahí sigue. ¿Cuántos danes tienes? ¿O cómo se llama eso de cuarto dan, quinto dan? ¿Tienes alguno o no? No, pero la otra vez fui a Valtirrilla y fui a ver a la gente del taekwondo, unos chavitos,
Me encontré unas niñas bárbaras y me acordé mucho. Y dicen que cuando ya no entrenas ya no eres cinta. Y yo creo que es una realidad. Cuando dejas de entrenar, pierdes todo. Entonces cuando dicen que cinta eres blanca, Ya, porque ya no hay que entrenas. volver a empezar. Y eso me lo dijo una vez el maestro, y creo que tiene la razón. Cuando dejas de hacer las cosas, ya no tienes derecho a presumirlas o a sentirlas, ya no eres, ya dejaste de serlo. Y sí me sirvió durante muchos años en mi vida, pero es un tema de respeto para los que están ahí entrenando. Y me llevé una sorpresa en Valterrillo. La maestra que está ahí, que es parte de su familia, son maestros. Yo tenía muchos años que no veía a niños con esa técnica, porque aunque ya soy cinta blanca otra vez, pues me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Y estuve en muchos torneos y fui campeón, pero ver esos chavitos, ahí es donde hay que meterle. Claro. La verdad es que a esos hay que ayudarlos, en especial 3 niñas que estaban ahí, la verdad es que increíbles. Nunca me imaginé que en Valtirreyo hubiera ni esos maestros y ni esos niños con esa técnica, y no te imaginas cómo me dio gusto, cómo me motivó. Pues decirte que voy a entrenar otra vez, pues No. A veces quisiera ir a la casa a comer y no entrenar, ¿no? Pero sí, durante muchos años estuve en el taekwondo y también squash, Ya. algo de fútbol. Siempre he hecho algo en mi vida. Oye, pero el otro día estábamos viendo tus redes sociales y vi que andabas en una moto. También te gusta la adrenalina, ¿no? Soy bien motero, sí me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta? Me gusta mucho. Dicen que ese es un deporte de fifís. No, Eso no es. Yo te voy a decir una cosa. Luego ves a la gente toda vestida de negro y en sus motos chopper ahí, y te imaginas no te imaginas qué gente tan buena hay ahí. Te paras en la carretera y pasa alguien en su moto chopper vestido de negro con barbas así, y te imaginas que son bien rudos, y que no te imaginas la calidad de gente que anda rodando en esas motos. Inmediatamente se paran, a ver qué se te ofrece, a ver qué te ayuda. Si te descompones, se para uno, se paran dos, se paran 10. Es gente que se ayuda, que se acompaña. La verdad es que a mí me encanta ese tema por cómo son, ¿eh? Es padrísimo. En Salamanca tenemos un tema de que se salen los domingos muchísimos chavos a andar en moto. Y yo veo que mucha gente los critica, pero no veo que nadie los escuche. Claro. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué les gustaría hacer? No porque andes en una moto o porque se junten 100 o 200 o 1000 quiere decir que sean malas personas. Yo creo que si pudiéramos ponerle orden o hacer algo divertido o algo padre con ellos, yo creo que se haría. Y a mí cuando sí les pegan durísimo en las redes, es que sí entiendo que se pasan los altos, sí entiendo que no traen casco, sí entiendo que luego hacen muchísimo ruido con las motos y eso. Pero el hecho que se junten no tiene nada de malo. Habría que escucharlos, a ver Habría cómo se que- organiza todo, ¿no? Claro. Oye, y en la misma circunstancia están los escatos, los de las patinetas, ¿no? Los de las bicis, los grafiteros, los artistas urbanos, que Oye. ocupas que alguien los oiga para ver cómo nos organizamos todos. Es que es un tema de, si no escuchas, nunca vas a entenderlo. Claro. Entonces yo creo que tienes que agarrar esos sectores. Los grafiteros podríamos hacer concursos y podríamos hacer una bola de cosas, ¿no? Pero pues yo creo que es un tema de escuchar, que a lo mejor más adelante A platicar en otra lo ocasión. platicaremos. Gerardo Redondo, pues muchísimas gracias por haber venido a platicar, por toda la gente que hoy nos está viendo. ¿Qué mensaje le darías a la gente que hoy nos ve y que nos escucha en Salamanca? En Salamanca, que nos pongamos a trabajar, que no nos desesperemos, que yo creo que en Salamanca tiene muchísimas áreas de oportunidad. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Los chavos, Claro. que no tengan miedo. Ese es un tema. Que no tengan miedo, que le echen para adelante, porque veo que tienen miedo. Pero de verdad Salamanca tiene muchas áreas de oportunidad, tiene mucho cómo crecer, y Salamanca va a salir adelante. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por Marisela. venir. Gracias Y a ojalá ti. que no nos pasen 3 años otra vez para volver a vernos acá. Yo creo que no, yo creo que nos vamos a ver pronto.
Nos vemos seguidito. Vale, Muchas gracias. Fue Gerardo Arredondo, empresario y ciudadano del municipio de Salamanca. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima. Recuerden, los miércoles en la noche con Marisela Luna. Hasta entonces.